Él corta el tubo de oxígeno de su esposa embarazada, vestido con un uniforme de conserje, y convencido de que nadie en el mundo lo descubrirá. Todo en su plan parece perfecto, hasta que, en el sistema de vigilancia del hospital, su padre, un juez federal, lo ve todo. Observa cada respiración temblorosa, cada movimiento del hombre que intenta quitarle la vida a su hija. Desde ese momento, la justicia comienza a moverse de formas que nadie podría haber imaginado. Lo que sigue es una batalla entre el poder, el engaño y la verdad misma, donde ninguna cantidad de dinero puede ocultar el peso de la culpa. Y cuando el último golpe del martillo resuena en la sala del tribunal, la misericordia y el juicio se enfrentan en un final que deja al mundo en silencio. Cuéntanos a qué hora estás escuchando y desde dónde nos sintonizas. Déjanos un comentario abajo. Nos encantará saber de ti. El pasillo de la unidad de cuidados intensivos estaba en silencio, excepto por el pulso lento y mecánico de las máquinas. La luz del techo era pálida y constante, extendiendo largos reflejos sobre el suelo blanco y pulido. Un solo carrito avanzaba, con las ruedas emitiendo un zumbido tenue, su sombra rota e inquieta bajo el resplandor fluorescente. Desde lejos, parecía otro conserje comenzando un turno nocturno. El hombre que lo empujaba vestía un uniforme verde pálido, guantes demasiado ajustados y una mascarilla que ocultaba su mandíbula. Su placa de identificación estaba en blanco. Se movía con la tranquila confianza de alguien que ya conocía cada rincón de aquel lugar. Al fondo, las puertas dobles de la habitación 214 temblaban ligeramente con el ritmo del monitor cardíaco. Detrás de ellas, Isabella Hale yacía inmóvil en su cama de hospital, envuelta en un enredo de sábanas blancas. La línea de oxígeno junto a su cama pulsaba suavemente. El sonido era débil pero constante, un pequeño metrónomo de supervivencia. El aire olía a desinfectante y flores marchitas. El conserje se detuvo frente a la puerta de cristal. Su reflejo le devolvió la mirada, distorsionado por la curva de la superficie. Ajustó su mascarilla, miró una vez el pasillo, y luego empujó el carrito hacia adelante. La manija metálica estaba fría bajo su guante. Presionó lentamente. La cerradura cedió con un clic suave, y la puerta se abrió sin resistencia. Dentro, la habitación era más fría. Un monitor trazaba un ritmo frágil sobre su pantalla verde. Un gotero colgaba sobre la muñeca de Isabella, soltando gotas a intervalos precisos. Su respiración subía y bajaba a través del tubo transparente fijado a su boca. Su rostro parecía tranquilo, ajeno a la sombra que se acercaba a su cama. El hombre cerró la puerta detrás de él. Su reflejo titiló brevemente en el gabinete de acero inoxidable junto a la ventana. Esperó, escuchando el lento pitido del monitor. El sonido marcaba cada segundo como un reloj. Del bolsillo sacó unas pequeñas tijeras quirúrgicas. Las hojas brillaron al girarlas hacia la luz. Por un momento, su mano enguantada se quedó suspendida sobre la línea de oxígeno, trazando la superficie plástica como si quisiera memorizar su textura. Su respiración se volvió más pesada dentro de la mascarilla. Susurró en voz baja, casi con ternura. Por fin estará en silencio. Las palabras fueron tragadas por el silbido del aire que pasaba por el tubo. Su otra mano se adelantó, los dedos temblando, no de miedo sino por la calma extraña de la decisión. Las tijeras presionaron el tubo, dejando una pequeña hendidura. Luego, con un sonido metálico agudo, el plástico se partió. El monitor estalló en alarma. Una luz roja se encendió, lanzando reflejos sobre la puerta de cristal. El tono estable de la vida se quebró en un grito largo y continuo de advertencia. El cuerpo de Isabella se estremeció. Su pecho se contrajo al no recibir aire. La línea del monitor osciló con violencia. Sus dedos se crisparon sobre la sábana. Sus labios se abrieron, dejando escapar un sonido roto que nunca se convirtió en palabra. El hombre dio un paso atrás. Sus ojos se movieron hacia la puerta, esperando pasos. Pero el pasillo permaneció en silencio, un segundo demasiado largo. Giró de nuevo hacia la cama, mirando el monitor que parpadeaba en rojo, los números subiendo y bajando sin control. Entonces otra luz se encendió sobre la puerta, más brillante, más urgente, conectada directamente al sistema central del hospital. En cuestión de segundos, la cámara instalada en la esquina cobró vida. Un pequeño diodo cambió de verde a carmesí.
En algún lugar más allá de esa habitación, las pantallas se encendieron. En el centro de control de seguridad, una pared de monitores mostraba cada pasillo del hospital. En uno de ellos, la imagen de la habitación 214 se amplió automáticamente, llenando el encuadre. El sistema había sido diseñado para grabar cualquier incidente crítico en tiempo real. Comenzó a transmitir en vivo no solo al centro de control, sino también a los televisores del pasillo interno. Una por una, las pequeñas pantallas del ala parpadearon, mostrando la misma escena escalofriante. Un hombre con uniforme de conserje de pie, junto a una paciente embarazada mientras las alarmas gritaban. En la sala de espera, 2 pisos más abajo, el juez Raymond Hale estaba sentado con las manos alrededor de una taza de café intacta. La enfermera de turno había bajado las luces para crear un ambiente tranquilo, dejando solo el suave resplandor azul del televisor junto a la pared. Estaba sintonizado con el canal interno del hospital, normalmente reservado para actualizaciones y anuncios. Cuando la pantalla cambió de repente a la imagen de la habitación 214, la taza se deslizó de sus dedos, derramando el café sobre la mesa. Se inclinó hacia adelante, inmóvil, el rostro iluminado por la luz intermitente. En la pantalla vio al hombre que conocía demasiado bien. La complexión, la forma de moverse, el leve giro de los hombros. Aún con la mascarilla, no había duda. Su yerno, las tijeras en su mano, brillaron de nuevo mientras se acercaba a la cama de Isabella. La garganta del juez Hale se cerró. Por un instante no pudo respirar. A su alrededor, las enfermeras en la sala de espera dejaron de hablar, atraídas por la misma imagen. Alguien soltó un grito ahogado. Otra se cubrió la boca. El ángulo de la cámara se amplió, revelando el acto completo que ya no podía negarse. El sonido de la alarma llenó los altavoces, agudo e implacable. Ale se levantó lentamente. La silla chirrió sobre el suelo. Su mano tembló mientras señalaba la pantalla. «Llamen a seguridad», dijo con voz baja pero firme. Ahora, el personal corrió hacia los teléfonos. Las luces rojas de emergencia comenzaron a destellar por los pasillos. El hombre en la pantalla miró hacia la cámara del techo como si sintiera las miradas sobre él. Por un segundo, sus miradas parecieron encontrarse a la distancia, uno a través del cristal, el otro a través del lente de la justicia. Dentro de la UCI, la respiración de Isabella volvió a fallar. La línea del monitor descendió y luego se estabilizó débilmente, sostenida solo por el aire residual en sus pulmones. La figura del conserje vaciló, aún con las tijeras en la mano, antes de que la puerta se abriera de golpe. El sonido de pasos resonó desde algún lugar fuera del encuadre. La última imagen capturada antes de que la transmisión se cortara fue su sombra girando hacia la puerta, congelado entre la culpa y la incredulidad. En la sala de espera, la pantalla se apagó, dejando solo el eco de la alarma y el silencio atónito de quienes lo habían visto. El juez Hale permaneció inmóvil, con cada músculo tenso, su reflejo temblando en el cristal oscuro. No volvió a hablar. No era necesario. El momento ya lo había dividido todo, el antes y el después. La verdad ya no estaba oculta. Estaba viva, proyectada por todo el hospital, grabada en la mente de cada testigo. Y en medio de ese silencio congelado, el leve pitido de otro monitor volvió a sonar, frágil pero insistente, recordándole a todos que la historia aún no había terminado. La imagen del rostro enmascarado de su yerno no abandonaba la mente del juez Raymond Hale. El silencio después de la alarma todavía resonaba en algún lugar de su pecho. Incluso antes de aquella noche, él ya sabía que algo no estaba bien. 3 días antes, había decidido no confiar en la calma que rodeaba la cama de hospital de su hija. La luz de la mañana se filtraba suavemente por las persianas entrecerradas, dibujando rayas doradas sobre las sábanas blancas. Isabella Hale yacía inmóvil, la piel pálida y un leve brillo de sudor en la sien. El aire olía a desinfectante y a lirios que empezaban a marchitarse. Una pequeña tarjeta junto a las flores decía, con letra ordenada, «Que te mejores pronto». Giró la cabeza ligeramente hacia la puerta cuando ésta se abrió. Edward Hale entró con una gentileza capaz de engañar a cualquiera. Su traje impecable había sido reemplazado por una camisa blanca y una corbata floja, el atuendo de alguien que fingía humildad.
Sonrió mientras sostenía un vaso de té, su voz tranquila. ¿Dormiste bien?, preguntó. Isabella asintió con voz suave, casi ausente. Mejor, murmuró. Él tomó su mano por un momento. Luego ajustó la mascarilla de oxígeno, como si cuidara su comodidad. El gesto parecía tierno, pero la presión de sus dedos era demasiado firme. El doctor Ethan Brooks entró enseguida, con el portapapeles presionado contra el pecho. Saludó cortésmente a Edward antes de revisar el monitor junto a la cama. Frunció el ceño apenas un instante al leer la gráfica. El ritmo cardíaco era estable, pero la presión arterial había vuelto a bajar. «Debería descansar», dijo al esposo, con tono neutro. Edward sonrió. Una máscara sobre otra máscara. «Por supuesto, doctor. Solo quiero asegurarme de que esté bien». Cuando Edward salió, Brooks suspiró, miró a Isabella y bajó la voz. «Casi los perdemos a los dos hace 2 noches», dijo. Alguien cambió la dosis del sedante sin autorización. Isabella parpadeó, confundida. ¿Cambió? El doctor dudó, mirando hacia la puerta. «Tu padre lo sabe. Está aquí». Esa tarde, el juez Hale llegó con una carpeta de cuero bajo el brazo. Los años de autoridad judicial lo seguían como una sombra. Al ver a su hija, se detuvo en el umbral. Ella se veía más pequeña de lo que recordaba, hundida entre las sábanas, con tubos que parecían hilos sosteniendo su vida. Su mano se tensó alrededor de la carpeta. El doctor Brooks lo esperó afuera y habló en voz baja, lo suficiente para que solo ellos lo escucharan. La dosis fue aumentada, no por nosotros. La enfermera dijo que su yerno insistió. Dijo que era para que ella descansara mejor. La mandíbula de Raymond se endureció. ¿Fue autorizada? Falsificó mis iniciales. Lo descubrí esta mañana en los registros. Durante un largo momento, el juez no dijo nada. El zumbido de las máquinas llenaba el pasillo, rítmico y artificial. Finalmente habló. «Me quedaré aquí unos días». No era una petición. Desde esa noche, su silla permaneció junto a la ventana de la habitación. No intervino, solo observó. Tomaba notas en los márgenes de los reportes diarios del hospital, su pluma sonando suavemente mientras los demás dormían. Las enfermeras entraban y salían, lanzándole miradas de respeto y de inquietud. Era un hombre cuyo silencio pesaba. Edward visitaba cada mañana y cada noche. Siempre cortés, siempre con flores o frutas. Cada vez movía algo en la habitación. La altura de la cama, el ajuste del oxígeno, el orden de las medicinas. Una vez, Hale lo vio desde el rincón del ojo manipulando los cables del monitor. «¿Qué hace?», preguntó con voz serena desde su silla. Edward se giró, sorprendido pero sereno. «Está suelto. Solo ayudaba». Sonrió de nuevo, esa sonrisa que nunca llegaba a los ojos. Más tarde, el juez se acercó al mostrador de enfermería. «Desde ahora», dijo en voz baja, «todo ajuste del equipo de la paciente deberá registrarse y firmarse únicamente por el Dr. Brooks». Su tono no admitía discusión. Linda Parker, la jefa de enfermeras, asintió de inmediato. «Sí, su señoría». Aún así, la atmósfera en la habitación se volvió más pesada con cada hora. Las visitas de Edward se alargaban. Sus preguntas eran más intrusivas. Quería saber los horarios del personal, quién tenía acceso a la UCI, cuánto tiempo se guardaban las grabaciones de las cámaras. Su voz seguía tranquila, pero había algo ensayado en ella. Una noche, cerca de la medianoche, el juez Hale despertó en la sala de espera. A través de la pequeña ventana del pasillo, vio a Edward saliendo del cuarto de su hija. La luz del pasillo iluminó su rostro de perfil, sereno y extrañamente satisfecho. Raymond se levantó. Su bastón golpeó una vez el suelo. «¿Se va temprano esta noche?», preguntó con calma. Edward se volvió, sonriendo sin esfuerzo. «Ella está estable. Usted también debería descansar». Sin esperar respuesta, caminó por el pasillo y desapareció en la esquina. Cuando el juez entró en la habitación, Isabella seguía dormida. El monitor proyectaba un resplandor azul sobre ella. Su respiración era superficial, más lenta que antes. Las instrucciones del doctor habían sido claras, nada de sedantes sin supervisión. Sin embargo, la bolsa de suero había sido cambiada recientemente. La etiqueta mostraba la misma dosis,
pero la letra era diferente. Los ojos de Hale se entrecerraron. Revisó la hoja de registro. No había firma. Se sentó junto a la cama. Su mano rozó la de su hija con suavidad. «Estás a salvo», susurró, aunque su voz sonó más como una promesa para sí mismo que para ella. Afuera, las luces de la ciudad parpadeaban por la ventana como una lámpara de tribunal lejana. Al amanecer, Isabella se movió débilmente. «Papá», murmuró con voz seca, «¿tú crees que él todavía me ama?» La pregunta lo tomó por sorpresa. La miró mucho tiempo, buscando una respuesta que no la lastimara. «A veces el amor no es lo que dice ser», respondió en voz baja. Ella sonrió levemente, sin entender, y volvió a dormirse. Él miró hacia la puerta de cristal. Afuera, Edward hablaba con una enfermera, su cuerpo inclinado hacia ella, su expresión afilada. La enfermera asintió con nerviosismo. La mano del juez se cerró con fuerza sobre el reposabrazos de la silla. El pitido rítmico del monitor volvió a llenar el silencio. El juez se inclinó hacia adelante, con la mirada fija en la pantalla que mostraba el frágil latido de su hija. La línea verde subía y bajaba, perfectamente uniforme, demasiado uniforme. El silencio en la habitación ya no parecía paz, parecía una respiración contenida, a punto de romperse. Murmuró para sí, casi sin darse cuenta. A veces el silencio es una advertencia. El sol de la mañana alcanzó el borde de la ventana, tiñendo de oro las paredes blancas. Por primera vez en días, él no se movió, no parpadeó. En la distancia, un carrito rodó por el pasillo. El chirrido suave de sus ruedas sonó casi amable, pero en la mente del juez ya llevaba el eco de algo más oscuro. El silencio que temía no duró mucho. A la mañana siguiente, el juez Raymond Hale pudo sentir que algo estaba cambiando. Algo invisible pero deliberado se movía bajo la rutina del hospital. El aire parecía más pesado, las enfermeras más calladas, sus pasos más cautelosos. Edward llegó más temprano de lo habitual, vestido con un traje oscuro y llevando un maletín en lugar de flores. Su cortesía era precisa, su sonrisa ensayada. Saludó a todos con el tono de un hombre que espera ser obedecido. Caminó por el pasillo como si inspeccionara una propiedad. Sus preguntas eran educadas pero extrañamente específicas. «¿Cuánto tiempo se guardan las grabaciones de seguridad?», preguntó a un guardia. «¿Todas las puertas usan la misma tarjeta de acceso?». El guardia parpadeó, sin saber si debía responder. La mirada de Edward se detuvo en las cámaras del techo, las luces rojas parpadeando como ojos que lo observaban. El juez Hale, sentado en la sala de espera, bajó ligeramente el periódico y observó. Los movimientos de Edward eran demasiado precisos. No estaba visitando a su esposa. Estaba estudiando el lugar. Más tarde esa mañana, Hale lo vio entrar en la oficina de enfermería con un montón de formularios. Salió unos minutos después, asintiendo con amabilidad. La enfermera Linda Parker lo siguió con el rostro pálido y los papeles apretados contra el pecho. Al notar la mirada del juez, dudó. Luego se acercó. «Dijo que son autorizaciones temporales», susurró, mostrando los formularios. «Quiere reasignar al personal de la habitación de la señora Hale. Dijo que es por privacidad». Ale miró las firmas. La tinta aún estaba fresca. El nombre de su hija aparecía 3 veces, pero la letra no era de ella. Mantuvo el rostro sereno. «¿Firmó usted?», preguntó. Linda negó con rapidez. «Me dijo que guardara silencio y aseguró que el doctor lo había aprobado. Pero el doctor Brooks ni siquiera estaba en el piso». La mandíbula del juez se tensó. «Entréguele las copias al doctor Brooks», dijo con calma, «y desde ahora, registre cada instrucción que le dé ese hombre». Ella asintió y se alejó apresuradamente. Desde su silla, Hale observó a Edward entrar de nuevo en la UCI, su mano rozando el panel de acceso junto a la puerta. El pitido del candado resonó débilmente. Permaneció dentro más tiempo de lo normal, y cuando salió, se detuvo en el pasillo para ajustar la corbata, con una expresión de satisfacción. Los dedos del juez golpearon lentamente su bastón. Ya no era una sospecha. Era el inicio de algo que aún no podía definir, pero su instinto le decía que era un plan. Esa tarde, el estacionamiento brillaba bajo un cielo gris pálido. Edward estaba junto a su coche, con una mano sobre el teléfono.
El zumbido de un mensaje rompió la monotonía del día. Desbloqueó la pantalla y lo vio, simple y frío. Ha llegado el momento. Su pulgar dudó un segundo. Luego abrió la conversación. En la parte superior aparecía el nombre Cassandra M. Las últimas palabras seguían allí, fragmentos que ya no necesitaban explicación. Termina el pasado. Empieza de nuevo. Ella es solo un fantasma ahora. Su reflejo en el cristal del teléfono parecía el de otra persona. Borró la conversación, luego eliminó la aplicación. Las nubes se espesaron hasta que la luz se volvió tenue a su alrededor. Dentro del hospital, Hale observaba desde el pasillo superior mientras Edward se acercaba nuevamente al mostrador de enfermería. Sus movimientos eran relajados, pero cada gesto tenía propósito. Habló en voz baja con Linda Parker, demasiado baja para que el juez pudiera oír. Ella se puso rígida, asintió una vez y se retiró con rapidez. Cuando Edward se alejó, Linda se apoyó en el mostrador, los hombros tensos. Ale se acercó. «¿Qué le dijo?», preguntó. Linda vaciló, mirando hacia el pasillo por donde él se había ido. Quería saber el horario del turno de noche. ¿Quién estará asignado a la UCI mañana? Dijo que tal vez se quedaría tarde para vigilarla él mismo. Su voz tembló un poco. Lo dijo como una promesa. Ale exhaló por la nariz. Sintió cómo la disciplina del tribunal surgía dentro de él. Cada instinto le gritaba que lo confrontara, pero no lo hizo. Aún no. Un juez nunca actúa sin pruebas. Esperaría. Esa noche, Edward volvió a entrar en la habitación de Isabella. Las luces estaban tenues, las máquinas constantes. Sonrió al verla despierta. «Te ves más fuerte», dijo. Ella sonrió débilmente. «El doctor dice que tal vez en unos días pueda irme a casa». Él apartó un mechón de su rostro, los ojos suaves. «Eso es maravilloso», murmuró, pero su mirada se desvió hacia la cámara del rincón, luego hacia la línea de oxígeno. Observó el enchufe, el interruptor en la pared, el recorrido de los tubos. Su mano permaneció un instante sobre la válvula antes de apartarse. Detrás del cristal, el juez Hale observaba en silencio. Sus miradas se cruzaron por un instante cuando Edward salió al pasillo. «Hoy parece tranquila», dijo el juez con tono parejo. Edward se ajustó los gemelos y sonrió. «La paz es una hermosa ilusión». Las palabras cayeron como un veredicto que ninguno de los dos quería pronunciar. La noche descendió lentamente sobre la ciudad. El hospital se silenció. Las luces bajaron hasta un brillo azul tenue. En el estacionamiento, Edward abrió el maletero de su coche. El aire era frío, pesado con lluvia. Dentro, un uniforme de conserje estaba doblado con cuidado junto a unos guantes, una mascarilla y unas pequeñas tijeras de acero. Revisó cada objeto con atención, limpiando las tijeras con un pañuelo blanco. Cerró el maletero, su rostro reflejado débilmente en el metal, medio iluminado por la farola. Sacó su teléfono por última vez. La luz de la pantalla hacía que sus ojos parecieran vacíos. Escribió una sola palabra. «Esta noche». La miró unos segundos antes de presionar enviar. Al mismo tiempo, el juez Hale estaba sentado en la sala de espera frente a la UCI, el periódico sin leer sobre las piernas. El silencio le presionaba los oídos como un peso. No podía explicarlo. Pero el pecho se le tensó con una sensación de tormenta inminente. Miró hacia el pasillo donde la luz parpadeó una vez, brevemente, como si el edificio mismo temblara. Se levantó de la silla, caminó hacia la ventana y observó la lluvia golpear el vidrio. En el estacionamiento, un hombre con traje oscuro caminaba lentamente hacia su coche, el paraguas inclinado, la lluvia deslizándose por la tela negra en líneas plateadas. Ale aún no sabía qué llevaba ese hombre en el maletero, ni lo que planeaba para esa noche. Pero la sensación que lo había perseguido durante días regresó, más fuerte, imposible de negar. Algo estaba a punto de romperse. La lluvia caía en líneas finas sobre el estacionamiento, cada gota brillando bajo las luces blancas del hospital. La hora había pasado la medianoche. El mundo fuera del Hospital General St. Helena dormía, pero dentro, algo esperaba despertar. Edward Hale permanecía inmóvil tras el volante de su coche, escuchando el ritmo de la lluvia contra el parabrisas.
Los limpiaparabrisas se movieron una vez, 2 veces, y se detuvieron. Extendió la mano hacia la guantera, la abrió y sacó el uniforme doblado de conserje. La tela verde captó la luz tenue mientras la desplegaba con cuidado. Debajo estaban los guantes, una mascarilla y unas pequeñas tijeras de acero. Se cambió rápido, abrochando el uniforme con precisión, su reflejo titilando en el espejo retrovisor. Su rostro se veía pálido, medio oculto bajo la mascarilla. Se quedó mirándose un largo momento, como si intentara memorizar la versión del hombre en que se había convertido. Después de esta noche, susurró con voz baja y calma, paz. La palabra sonó frágil, una mentira envuelta en oración. Cerró la guantera, salió al lloviznar y sacó del asiento trasero el carrito de limpieza. Las ruedas chirriaron suavemente mientras lo empujaba hacia la entrada lateral. Dentro del hospital, el pasillo se extendía vacío, bañado en una luz azul pálida. Todo sonido se amplificaba. El zumbido del sistema de ventilación, el goteo de una tubería, el roce de las ruedas sobre el suelo de baldosas. Edward se movía con seguridad silenciosa, sus zapatos dejando rastros húmedos detrás de él. Pasó frente a un cartel que decía Unidad de Cuidados Intensivos, Maternidad. El pasillo doblaba a la izquierda y terminaba en una puerta de cristal con el nombre de su esposa, Isabella Hale. El resplandor de las máquinas en el interior brillaba débilmente a través de la estrecha ventana. Se detuvo frente a la puerta. Su respiración empañó el vidrio. Sacó del bolsillo una pequeña tarjeta, del mismo tamaño y color que la credencial de acceso de las enfermeras. El lector magnético se iluminó en verde. La cerradura se abrió con un clic suave. Entró sin ruido. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por el resplandor del monitor. El sonido del corazón llenaba el silencio, constante y frágil. Isabella yacía inmóvil, el rostro girado hacia la ventana. La mascarilla de oxígeno cubría su boca y su nariz. Su vientre se elevaba suavemente bajo la manta, el ritmo de 2 vidas respirando al unísono. Por un momento, Edward se quedó paralizado. El débil olor a desinfectante, el susurro de las máquinas, todo lo envolvía como un recuerdo que quería volver. Avanzó despacio. Las tijeras brillaron al sacarlas del bolsillo. Se detuvo junto a ella, mirándola hacia abajo. Su mano tembló una vez antes de afirmarse. «Duerme para siempre», murmuró. La hoja tocó la línea de oxígeno. Un solo corte. El sonido fue agudo, quirúrgico, definitivo. El silbido del aire cesó. El monitor reaccionó primero. La línea dio un salto. Luego se aplanó por un instante, antes de comenzar a parpadear en rojo. La alarma estalló. Una luz roja se encendió sobre la puerta. El cuerpo de Isabella se estremeció. Sus dedos se contrajeron sobre la sábana. El sonido de la alarma llenó cada rincón de la habitación, cortando el silencio. Afuera, el sistema de seguridad registró la falla. La red de la UCI, recientemente actualizada, estaba diseñada para transmitir alertas críticas a todas las pantallas del hospital. Cuando la señal roja se activó, el sistema respondió de inmediato. La cámara en la esquina se encendió, su lente girando hacia el sonido. Un segundo después, la transmisión comenzó en el centro de control y luego en todos los televisores internos del piso. En la sala de seguridad, 2 técnicos levantaron la vista cuando una de las pantallas se amplió hasta llenar la pared. ¡Qué demonios! La imagen era nítida. Un hombre con uniforme de conserje de pie junto a una mujer embarazada, con las tijeras en la mano y las luces de alarma reflejándose en la escena. Los hombres se quedaron quietos medio segundo, demasiado atónitos para moverse. Al mismo tiempo, en la sala de espera, el juez Raymond Hale levantó la vista de su silla cuando el pequeño televisor del techo parpadeó. El canal de noticias desapareció, reemplazado por la transmisión de emergencia del hospital. Parpadeó una vez, luego otra. El ángulo de la cámara se amplió, mostrando la misma habitación que había visitado todos los días durante una semana. La misma cama, las mismas máquinas y el mismo hombre de pie sobre su hija. La taza de café en la mesa se deslizó de sus manos, derramando el líquido oscuro sobre el suelo. El aire se le atascó en la garganta. Se inclinó hacia adelante, incapaz de apartar la mirada. Incluso con la mascarilla, lo reconoció. La postura, los hombros, los ojos,
Su yerno. Arriba. Los técnicos en la sala de control reaccionaron. Seguridad en UCI 214. Ya, gritó uno. Los teléfonos sonaron. Las alarmas se mezclaron. La transmisión se dividió en varias pantallas para que otros departamentos pudieran verla. Una por una, las televisiones del hospital se encendieron, proyectando la misma escena. El conserje de pie junto a la mujer, las tijeras brillando, las máquinas gritando. En los pasillos, las enfermeras se detuvieron. Los médicos se congelaron. Por un instante, el tiempo pareció detenerse, como si el edificio contuviera la respiración. Dentro de la habitación, Edward giró la cabeza hacia el sonido de los pasos que se acercaban. La alarma pulsaba rojo sobre su rostro. Isabella jadeó débilmente, su pecho elevándose con dificultad. Su mano se levantó apenas, buscando en el vacío. Edward la miró, con algo indescifrable cruzándole los ojos. Luego dio un paso atrás. La puerta se abrió de golpe. 2 enfermeras y un guardia de seguridad entraron, seguidos por el eco de más pasos. «Muévanse, código rojo», gritó una. La luz roja parpadeaba, reflejándose en las tijeras de su mano. Por un momento, todos se quedaron inmóviles. Nadie habló, nadie respiró. Luego, una enfermera corrió hacia la máquina, tratando de reconectar la línea. En la sala de espera, Hale se puso de pie. La imagen en la pantalla creció como si se acercara. Su pecho se contrajo, la rabia y la incredulidad chocando dentro de él. «Dios mío», murmuró con la voz quebrada. «Es él». El eco de la alarma se extendió por todos los pasillos. Más pantallas se iluminaron. La gente salió corriendo hacia los corredores, atraída por el ruido y por el horror de lo que veía. La luz roja de los monitores pintaba todo del color de la sangre. Dentro de la habitación, Edward permanecía inmóvil, con las tijeras aún en la mano. Respiraba rápido detrás de la mascarilla. Los dedos de la enfermera temblaban mientras intentaba reconectar la línea. «¡Llamen refuerzos!», gritó alguien. El monitor volvió a gritar, más fuerte esta vez, llenando el aire de urgencia. La cámara de arriba hizo un zoom, capturando sus ojos cuando finalmente levantó la vista. La luz roja cruzó su rostro, congelando el momento. Por un segundo, él y el lente parecieron reconocerse. En la sala de espera, la pantalla titubeó. Luego, la imagen se congeló. El último cuadro mostrando al hombre enmascarado con las tijeras, mirando directamente a la cámara. El sonido continuó unos segundos más antes de que la transmisión se apagara. Nadie habló. Solo la alarma siguió sonando, resonando por los pasillos, hasta confundirse con el latido de cada corazón aterrorizado que la escuchaba. La alarma seguía gritando por los pasillos, un sonido agudo que parecía partir el hospital en dos. Las luces rojas giraban en el techo, destellando sobre las paredes blancas como trazos de sangre. Las enfermeras gritaban órdenes, los pasos retumbaban en el suelo, y el ruido metálico de una bandeja caída resonaba entre el caos. El pabellón de maternidad, normalmente silencioso como una capilla, se había convertido en un campo de batalla de ruido y movimiento. Dentro de la UCI, el aire era espeso de pánico. El doctor Ethan Brooks entró corriendo con 2 enfermeras a su lado, el estetoscopio oscilando, mientras se inclinaba sobre la cama de Isabella. «Reconecten el oxígeno», ordenó. Las manos de Linda Parker temblaban mientras sujetaba el tubo roto. Sus guantes resbalaron una vez, luego otra, antes de lograr asegurar la conexión. La máquina chisporroteó, silbó y volvió a la vida. La línea verde en el monitor se elevó, temblando como un corazón que intenta recuperar su ritmo. «Se está estabilizando», gritó Linda. El alivio duró poco. La alarma no se detuvo. La respiración de Isabella era débil, apenas perceptible, su rostro pálido bajo la luz azul. El doctor Brooks puso una mano en su muñeca, buscando el pulso. «Mantengan el flujo de oxígeno constante. No la muevan todavía». El sudor le corría por la frente, brillando bajo la luz fluorescente. En la esquina de la habitación, el conserje con el uniforme verde seguía allí, inmóvil. Por un instante, nadie lo notó. La mascarilla colgaba de su cuello, las manos enguantadas a los costados. El pitido del monitor ahogaba todo lo demás. Entonces una enfermera se giró y se quedó paralizada. «¡Usted! ¡Deténgase!», gritó.
Los ojos de Edward se abrieron con sorpresa. Por un momento su expresión fue vacía, luego cambió. El cálculo frío reemplazó el desconcierto. Las enfermeras avanzaron hacia él. Dio un paso atrás, luego otro. Su mano rozó el carrito metálico detrás de él. Con un movimiento brusco, lo empujó hacia adelante. Las botellas de desinfectante se estrellaron contra el suelo. El aire se llenó de un olor químico intenso y una nube blanca de vapor. ¡Seguridad!, gritó alguien. Edward atravesó la neblina, su silueta rompiéndose entre las luces rojas y blancas. La puerta se abrió cuando un guardia intentó entrar, pero Edward chocó contra él, haciendo que ambos tropezaran. El guardia cayó con fuerza. El carrito de limpieza se estrelló contra la pared, esparciendo trapos y escobas. Cuando los demás salieron al pasillo, el hombre del uniforme verde ya había desaparecido en el laberinto de corredores. «¡Cierren las salidas!», gritó el Dr. Brooks, pero su voz se perdió en el ruido. El olor a humo y productos químicos llenaba el aire. El único sonido claro era el del monitor, irregular y punzante. La respiración de Isabella se estabilizaba, débil pero viva. Linda miró al doctor con lágrimas en los ojos. «Está respirando», susurró. «De verdad está respirando». Por el pasillo, el juez Raymond Hale ya se movía. Caminaba rápido, con el abrigo desabrochado y el rostro impenetrable. La luz roja se reflejaba en sus gafas mientras pasaba junto a enfermeras paralizadas. Entró en la sala de control, donde dos técnicos de seguridad miraban una pared de pantallas. «Señor, estamos respaldando la grabación», tartamudeó uno. «Pero el sospechoso ha desaparecido». «Entonces concéntrense en lo que pueden conservar», dijo Hale, con voz firme y precisa. «Guarden cada segundo de esa grabación. Sin compresiones, sin cortes. 3 copias físicas». Los técnicos se apresuraron a obedecer. El juez se inclinó hacia la pantalla más grande, donde aún se veía congelada la imagen del hombre con el uniforme de conserje. Las tijeras brillaban en su mano. El ángulo solo mostraba medio rostro, pero era suficiente. Los ojos del juez se estrecharon. «Tenemos su rostro, su acción, su intención», murmuró. «Eso basta». Las grabaciones se repitieron en todas las pantallas de la sala. Cada repetición hacía el acto más claro, más irrefutable. Ale se mantuvo detrás de los técnicos, con los brazos cruzados, el reflejo de la luz roja moviéndose por su rostro. Por primera vez en su carrera, la línea entre la ley y la sangre había desaparecido. La ley era su hija ahora. En la UCI, la emergencia había atraído a personal de todos los departamentos. El pasillo estaba lleno de doctores, enfermeras e incluso pacientes en sillas de ruedas mirando hacia la puerta abierta. Alguien había conectado uno de los televisores al circuito interno. La escena de minutos antes, Edward cortando el tubo de oxígeno, se repetía en bucle. Un murmullo de horror recorrió la multitud. Una mujer se cubrió la boca. Otra susurró una oración. «Pobre mujer», murmuró un anciano. «Quería matarla». El sonido de las sirenas afuera se acercaba. A través de las ventanas anchas, los destellos azules comenzaron a mezclarse con los rojos. Ambulancias. Policía. Demasiado tarde para atraparlo, pero no para asegurar la verdad. Ale salió de la sala de control y caminó por el pasillo. La gente se apartaba al verlo, reconociendo la autoridad en su paso. Su presencia parecía imponer orden en medio del caos. Llegó a la puerta de la UCI y miró hacia adentro. Isabella yacía pálida sobre las sábanas, el pecho levantándose con respiraciones débiles. Los médicos la rodeaban, hablando en voz baja. Por un momento, la expresión del juez se suavizó. Luego se volvió hacia el oficial de seguridad más cercano. «¿Cuántas salidas hay?» «5, señor. Ya sellamos 3. Sellen las demás». Su tono no admitía discusión. Miró una vez más las pantallas a través del vidrio. La grabación se repetía, la misma imagen grabada en todas las mentes. El hombre enmascarado con las tijeras, inclinado sobre la cama. La voz de Hale atravesó el pasillo como una hoja. «Ciérrenlo todo», dijo. «Nadie borra un solo segundo de esta grabación». El oficial asintió y se alejó corriendo. Ale permaneció donde estaba,
el reflejo de la luz roja titilando en sus ojos. Detrás del vidrio, Isabella se movió apenas, su mano temblando sobre la sábana, mientras la máquina silbaba a su lado. El juez podía ver el ritmo débil pero constante de su respiración. El aire aún olía a desinfectante y a humo. Una enfermera pasó con una toalla, limpiando el suelo. El caos comenzaba a calmarse, pero el silencio que lo reemplazó era más pesado que el ruido. En ese silencio, Hale podía oír su propio corazón, latiendo al compás del monitor, firme, deliberado, implacable. A través del vidrio, miró el espacio vacío junto a la puerta donde su yerno había estado. El carrito de limpieza yacía volcado, las herramientas esparcidas como pruebas. Las tijeras habían desaparecido. Afuera, la lluvia golpeaba los ventanales, mezclándose con el eco distante de las sirenas. Ale no se movió. Su voz, cuando habló de nuevo, fue baja, pero definitiva. La justicia comienza aquí. Se giró hacia el pasillo, las luces rojas parpadeando sobre sus hombros, y se alejó sin mirar atrás. La lluvia no había cesado en 2 días. Caía constante y fría sobre la entrada vacía de la mansión Hale, el tipo de lluvia que borra el mundo hasta volverlo silencio. Dentro de la casa, las cortinas estaban cerradas, las luces apagadas. Las habitaciones que alguna vez fueron lujosas olían a polvo y whisky. Edward Hale estaba sentado en la oscuridad, con los codos apoyados en las rodillas y las manos tan apretadas que los nudillos se habían vuelto blancos. Cada sonido lo hacía estremecerse. El crujido del suelo, el viento arañando las ventanas, el eco hueco de su propia respiración. Había conducido hasta allí la noche en que huyó del hospital, con las luces apagadas y las llantas deslizándose sobre el asfalto mojado. No había dormido desde entonces. El uniforme de conserje seguía en el maletero del coche, manchado de desinfectante y miedo. Se había dicho a sí mismo que lo quemaría. No lo había hecho. La mascarilla yacía arrugada en el suelo de mármol, cerca del bar, junto a una copa de brandy intacta. Cuando salió el sol, no lo notó. La casa permanecía en penumbra. Su teléfono vibraba una y otra vez sobre la mesa, zumbando como un insecto atrapado. Lo ignoró hasta que la pantalla mostró un nombre. Cassandra M. dudó. Luego contestó. ¿Dónde estás? Su voz sonó aguda, controlada. En casa, respondió. Su voz se quebró. Algo salió mal. El sistema lo grabó todo. El hospital, las cámaras. Entonces arréglalo antes de que te arreglen a ti, lo interrumpió. No lo entiendes. Está en todas partes. Lo tienen todo. Entonces desaparece, dijo ella con voz suave pero helada. O lo haré yo. La llamada terminó. Edward se quedó mirando la pantalla hasta que se apagó. Su reflejo se veía débil en el vidrio negro, sin afeitar, con los ojos hundidos. Arrojó el teléfono contra la pared. Se rompió en pedazos. Para la segunda noche, bebía directamente de la botella. La televisión estaba encendida en silencio, una luz pálida parpadeando sobre su rostro. A veces subía el volumen solo para oír otra voz humana. Fue entonces cuando lo escuchó. Una fuente anónima ha filtrado las grabaciones de seguridad del Hospital Saint Helena. Se quedó inmóvil. Su pulso golpeaba en los oídos. La pantalla mostró una imagen fija. Una habitación de cuidados intensivos bañada en luz roja. Un hombre con un uniforme de conserje de pie junto a una mujer embarazada. Las tijeras brillaban. El titular decía: intento de homicidio captado por las cámaras del hospital. La mano de Edward apretó la botella hasta romperla. No, susurró. Es imposible. Pero la imagen seguía allí. El video se repetía una y otra vez en cada canal. En pocas horas, se difundió por internet. Millones vieron el video de 30 segundos que lo cambió todo. Los presentadores hablaban con urgencia. La indignación pública crece mientras las redes sociales se llenan del video filtrado. El hashtag Justicia para Isabella es tendencia mundial. Apagó la televisión. Luego la encendió. Luego la apagó otra vez. Su respiración se volvió irregular. Fuera, detrás de las altas rejas, comenzaron a verse destellos de luz. Eran cámaras. Reporteros gritaban frente a los micrófonos. Sus voces llegaban apagadas por la lluvia. Edward Hale, ¿es cierto? ¿Estuvo allí?
Retrocedió tambaleando, la espalda chocando contra la pared. Tiró de las cortinas, cerrándolas aún más. La casa se sentía más pequeña, como si se encogiera a su alrededor. A la misma hora, al otro lado de la ciudad, Hale Corporation se desmoronaba. En la sala de juntas del centro, los ejecutivos discutían a gritos. Las acciones cayeron un 40%. Los inversionistas se van. Un director de relaciones públicas leyó una declaración. El video no ha sido verificado. Pero antes de que terminara, un periodista irrumpió en la transmisión en vivo desde el Hospital St. Helena. La administración del hospital ha confirmado la autenticidad del video, dijo la reportera. El doctor Ethan Brooks y la enfermera Linda Parker han colaborado con los investigadores, explicando cómo su rápida intervención salvó a la madre y al bebé. La sala quedó en silencio. Alguien murmuró: «Se acabó». Mientras tanto, Cassandra miraba la misma noticia desde su apartamento. Su teléfono vibraba con mensajes de periodistas pidiendo declaraciones. Los ignoró. Escribió un texto: «Lo saben». Luego otro: «Corre, yo lo negaré». Presionó enviar y arrojó el teléfono a un lado. En la mansión, el teléfono roto de Edward vibró débilmente entre los fragmentos de vidrio. Lo recogió, se cortó la mano con un borde y leyó su mensaje. Su respuesta salió temblorosa: «No te atrevas a dejarme». La respuesta llegó segundos después. «Ya lo hice». Se dejó caer al suelo, la espalda contra la pared, el teléfono deslizándose de su mano. El trueno afuera sonó como un juicio. Levantó la vista hacia la lámpara del techo, recordando la noche en que la instalaron. Un símbolo de perfección, había dicho el diseñador. Ahora los cristales solo reflejaban el resplandor rojo del televisor en silencio. Las horas pasaron, la lluvia arreció. Edward seguía allí, inmóvil, con la mirada perdida, hasta que el sonido del estático llenó la habitación. La televisión había cambiado a última hora. Se volvió lentamente hacia ella. «Última noticia», dijo la presentadora con voz firme pero grave. La Oficina Federal de Investigación ha emitido una orden de arresto contra Edward Hale, director ejecutivo de Hale Corporation, por el intento de asesinato de su esposa, Isabella Hale. Su nombre apareció en letras blancas en la pantalla. Debajo, su rostro, tomado del video del hospital, lo miraba de frente, sin máscara, innegable. El subtítulo decía: «Buscado por el FBI». Se puso de pie, temblando. «No», susurró otra vez, pero sin convicción. Las paredes parecían cerrarse a su alrededor. Miró hacia la ventana. Afuera, una luz de helicóptero atravesó la lluvia, iluminando la propiedad. Retrocedió, tropezó con la mesa de vidrio. El sonido del choque fue agudo, seguido de un silencio espeso. La televisión seguía sonando, las voces mezcladas con el ruido. La respuesta pública es abrumadora. Las autoridades piden que se entregue pacíficamente. Se tapó los oídos con las manos, tratando de bloquearlo, pero las palabras aún lo alcanzaban. Cada rincón de la habitación palpitaba con luz, azul y blanca, filtrándose por las persianas. Miró su mano ensangrentada, luego el teléfono roto entre el whisky derramado. Durante 2 días había huido del mundo. Ahora el mundo lo había encontrado. Fuera de la mansión, los reporteros gritaban más fuerte. Las cámaras destellaban como relámpagos detrás de las rejas de hierro. Dentro, Edward permanecía en la penumbra, respirando con dificultad, su reflejo fragmentado en cada pedazo de vidrio a su alrededor. Cerró los ojos, pero la imagen en la televisión seguía allí. Su propio rostro, su propio crimen. Y la lluvia seguía cayendo, limpiando el mundo, mientras él quedaba atrapado en el silencio que había construido para sí mismo. La mañana amaneció gris y sin viento sobre las torres de cristal del centro. La sede de Hale Corporation brillaba bajo el cielo opaco, sus muros espejados reflejando la luz pálida como un monumento que fingía que nada había cambiado. Pero todo había cambiado. A nivel de la calle, una tensión silenciosa se extendía entre la multitud reunida detrás de la cinta amarilla. Los reporteros sostenían micrófonos, las cámaras estaban listas, SUV negros se alineaban en la acera, sus motores ronroneando suavemente.
Dentro de uno, un agente del FBI ajustó su auricular. Unidad 3, posiciones listas, dijo. En su pantalla apareció la imagen de Edward Hale. Objetivo confirmado. Al otro lado de la ciudad, Edward se dirigía al edificio en su sedán gris, con el chofer en silencio. Las noticias de la mañana en la radio susurraban fragmentos de su nombre. Bajó el volumen, incapaz de escuchar. La ciudad le parecía extraña, demasiado limpia, demasiado despierta. Sus ojos estaban enrojecidos, el cuello de su camisa húmedo por la lluvia. Llevaba un traje gris oscuro y gafas de sol, intentando parecer sereno. No lo lograba. Cada nervio de su cuerpo vibraba como un cable eléctrico. Cuando el coche se detuvo frente al edificio, el chofer dudó. «Señor, hay prensa por todas partes». Edward abrió la puerta sin responder. Los flashes estallaron al instante. Las voces gritaron su nombre. «Señor Hale, ¿algún comentario sobre los cargos? ¿Es cierto que estuvo en Saint Helena?» Avanzó entre el caos, los hombros tensos, la mandíbula apretada. Los guardias de seguridad abrieron las puertas de vidrio, pero evitaron mirarlo. Dentro, el vestíbulo estaba en silencio. El suelo de mármol brillaba bajo sus zapatos. Los empleados se agruparon en silencio, murmurando entre sí. Siguió caminando, cada paso resonando demasiado fuerte en el espacio vacío. «Buenos días, señor Hale», dijo alguien detrás del mostrador. Pero las palabras sonaron extrañas, formales, temerosas. Asintió una vez y se dirigió al ascensor. Afuera, la puerta de una furgoneta negra se deslizó. Agentes del FBI salieron con chalecos que decían «Agente Federal». Se movieron rápido, rodeando la entrada. «Entren», ordenó el jefe del grupo. Las puertas de vidrio se abrieron de golpe. «Agentes federales». «Otras». Los gritos llenaron el vestíbulo. La gente dejó caer sus teléfonos y se pegó a las paredes. Edward se volvió justo cuando dos agentes se acercaron. Su rostro palideció. «¿Qué es esto?», exigió, la voz quebrándose. El agente principal se aproximó, sereno y firme. «Edward Hale queda arrestado por el intento de asesinato de Isabella Hale. Tiene derecho a guardar silencio». Por un momento, Edward no se movió. Luego los agentes le tomaron las muñecas, lo giraron y cerraron las esposas con un clic seco. El sonido metálico cortó el silencio como un trueno. Afuera, las cámaras explotaron en luz. «Espere», comenzó, pero sus palabras se perdieron entre los gritos de la prensa que irrumpía en el vestíbulo. Los micrófonos apuntaron a su rostro mientras los agentes lo escoltaban. «¿Niega el video? ¿Fue por su amante? ¿Tiene algo que decirle a su esposa?» Mantuvo la cabeza baja, las gafas deslizándose por su nariz. Alguien gritó su nombre, otro lo insultó. Las voces se mezclaron en una tormenta. Sus costosos zapatos salpicaron agua en los charcos mientras lo llevaban hasta el coche. Un periodista susurró a otro. «El poderoso Hale ha caído». Dentro del vehículo del FBI, Edward permaneció rígido, las muñecas sujetas detrás de la espalda. El vidrio lo separaba de los agentes al frente, pero aún escuchaba sus voces. «Recibido. Objetivo asegurado». El conductor arrancó. Mientras el coche se alejaba, Edward miró por la ventana polarizada. Decenas de cámaras lo seguían, sus destellos reflejándose en el pavimento mojado como relámpagos. Al mismo tiempo, al otro lado de la ciudad, Cassandra Moore despertó con los golpes en la puerta. Su ático estaba lleno de maletas a medio hacer, ropa tirada sobre la cama. El televisor en la esquina seguía mostrando las imágenes del hospital. Sus manos temblaban mientras metía documentos en el bolso, borrando mensajes del teléfono, uno tras otro. Los golpes se hicieron más fuertes. «FBI, abra la puerta». Su respiración se detuvo. Corrió a la ventana, pero la calle ya estaba llena de coches negros. «FBI», volvió a gritar una voz. La puerta tembló. Se quedó inmóvil. Luego metió lentamente el teléfono en su bolso. Cuando la cerradura cedió, los agentes irrumpieron en la habitación. «Cassandra Moore queda arrestada por complicidad e incitación al intento de asesinato», dijo uno con firmeza. «No lo entienden», gritó ella. «Él me obligó». «No, señora. Las manos donde podamos verlas». Le sujetaron las muñecas por detrás. Su voz se quebró.
Por favor, yo no la toqué. Los agentes ignoraron sus ruegos, recitándole sus derechos mientras las cámaras del pasillo lo grababan todo. Se vio en el espejo, el cabello enredado, el maquillaje corrido, las lágrimas mezcladas con el rímel. La imagen de sí misma la hizo temblar aún más. En el vestíbulo, los reporteros volvieron a agolparse mientras los agentes la sacaban esposada. Los flashes estallaron como disparos. «Cassandra, ¿lo planearon juntos?», gritó alguien. «¿Fue por celos?». Ella apartó el rostro, las lágrimas cayendo sobre su blusa. Por toda la ciudad, las pantallas de televisión mostraban el mismo titular. «FBI arresta al millonario Edward Hale y a su amante Cassandra Moore». En cafeterías, oficinas y salas de estar, la gente dejó lo que hacía para mirar. Las dos detenciones se transmitían lado a lado en pantallas divididas, la expresión de Edward congelada en incredulidad, la de Cassandra en ruina. Los presentadores hablaban sobre las imágenes con tono grave. Antes aclamado como un empresario visionario, Hale enfrenta ahora cargos de intento de homicidio y conspiración. Su supuesta cómplice, Cassandra Moore, está bajo custodia por incitación y obstrucción. En la parte trasera del vehículo del FBI, Edward miraba al frente, su reflejo pálido en el cristal. El perfil de la ciudad pasaba ante él, distorsionado en el vidrio. El sonido de las sirenas pulsaba fuera, constante como un latido. En un semáforo, el coche se detuvo. A través del cristal polarizado, vio una enorme pantalla publicitaria al otro lado de la calle. Transmitía el mismo informe. Su rostro, su nombre, el titular en letras rojas brillantes. La justicia empieza a moverse. Desvió la mirada y cerró los ojos. Por primera vez en su vida, no tenía a dónde ir. En otro vehículo, Cassandra permanecía en silencio, las muñecas atadas, la mirada fija en el mismo titular que aparecía en una pequeña pantalla dentro de la furgoneta. Las palabras se difuminaron cuando las lágrimas le llenaron los ojos. El convoy avanzaba junto por las calles mojadas, las luces azules y blancas parpadeando. La multitud afuera vitoreaba, mientras los presentadores decían la última frase. Ambos sospechosos están ahora bajo custodia federal. El país observa mientras la justicia sigue su curso. Y bajo el cielo gris tormentoso, la ciudad pareció volver a respirar. El centro de detención olía a metal y a desinfectante. Las paredes estaban desnudas. El aire era frío y cortante. Edward se sentaba en la mesa de interrogatorios, las muñecas esposadas, su reflejo distorsionado sobre la superficie pulida. Frente a él, dos agentes federales lo observaban en silencio. Cuando llegó la primera pregunta, no respondió. Levantó lentamente la cabeza, los ojos vacíos pero firmes. «Invoco mi derecho a un abogado», dijo. El agente junto a la grabadora exhaló y asintió. «Tendrá su abogado». Al otro lado del pasillo, en otra habitación, la respiración de Cassandra era rápida y entrecortada. Podía oír voces amortiguadas al otro lado del muro, una puerta cerrándose, el sonido de llaves. «Por favor», susurró con voz temblorosa. «Yo también quiero a mi abogado». Los agentes se miraron y lo comunicaron por radio. Por ley, ambos pedidos debían ser concedidos. Las habitaciones volvieron a quedar en silencio. A la mañana siguiente, llegaron dos equipos legales distintos. Los abogados de Edward fueron los primeros, 3 hombres con trajes oscuros y maletines más pesados que algunos juicios. Lo saludaron como a un cliente, no como a un criminal. La abogada de Cassandra llegó después, una mujer eficiente enviada por su familia. Ambos acusados fueron llevados a salas de consulta bajo supervisión. Las cámaras grababan cada palabra. Edward se inclinó hacia adelante, la voz baja y cortante. «No nos declararemos culpables». Su abogado principal se ajustó la corbata. «No lo haremos. Alegaremos inestabilidad mental, trastorno por estrés y manipulación mediática». No pensaba con claridad. Estaba agotado, bajo medicación. ¿Y el video? «Se impugna», respondió rápido. «Diremos que está editado, fuera de contexto. Usted revisaba la válvula del oxígeno. Insinuaremos sabotaje del personal del hospital. Si desacreditamos las imágenes, ganamos a la opinión pública». Los dedos de Edward se movieron sobre la mesa.
Háganlo. Mientras tanto, Cassandra estaba frente a su abogada, con los ojos rojos por la falta de sueño. Él me obligó, dijo. Me dijo que ella lo merecía. El tono de la abogada era tranquilo, ensayado. Dirá que fue coaccionada emocionalmente, que actuó por miedo, no por intención. Mantenga las respuestas cortas. Si tiene que llorar, hágalo. Cassandra asintió, las lágrimas cayendo igual. ¿Iré a prisión? Solo si demuestran que quiso hacer daño, respondió la abogada. Y no lo permitiremos. Esa tarde, el equipo legal de Edward convocó una conferencia de prensa frente al tribunal. Las cámaras llenaban los escalones, los reporteros gritaban preguntas. El abogado principal se dirigió a la multitud. El señor Hale es inocente. El video que circula en Internet está manipulado. Mi cliente intentaba ayudar en una emergencia médica bajo extremo estrés. Pedimos al público que no emita juicios anticipados. Los micrófonos crepitaron, los flashes estallaron como relámpagos. Detrás, Edward permanecía rígido, pálido, sin expresión. En televisión en vivo, un canal titulaba: La defensa de Hale alega colapso bajo presión. Otro mostraba: ¿Fue el millonario incriminado? Pero la marea cambió rápido. En 48 horas, el FBI emitió una declaración oficial. La voz del presentador en las noticias nacionales fue clara y fría. Los equipos forenses federales han verificado las grabaciones originales del Hospital St. Helena. Las huellas dactilares en la válvula de oxígeno coinciden con Edward Hale. El video es auténtico y no presenta alteraciones. Pantallas de todo el país mostraban comparaciones lado a lado. La mano enguantada de Edward, las tijeras brillando, el monitor plano, la marca de tiempo intacta. En línea, los comentarios se multiplicaron. Mintió otra vez. El dinero no borra huellas. El hashtag Justicia para Isabela volvió al primer lugar. En su celda, Cassandra miraba la noticia en la pequeña televisión colgada en la pared. No, susurró moviendo la cabeza. No. Golpeó la pantalla con las palmas y luego se dejó caer al suelo, sollozando. Horas después, la llevaron nuevamente a la sala de interrogatorios. Su abogada se sentó a su lado, en silencio. El agente presionó el botón de reproducción de una grabación. La voz de Cassandra llenó la habitación, tomada de un mensaje recuperado. Ha llegado el momento. Luego apareció un texto en la pantalla, sin borrar de su copia de seguridad. Si ella desaparece, por fin seremos libres. Cassandra contuvo la respiración. Eso no es... El agente la interrumpió. Señorita Moore, el arrepentimiento no borra la intención. La abogada intervino. Mi clienta fue manipulada. Estaba bajo presión emocional. El agente giró la pantalla hacia ellas. Este mensaje se envió horas antes del ataque, no después. La boca de Cassandra se abrió, pero no salió sonido. Sus ojos se nublaron y se llenaron de lágrimas. Bajó la cabeza sobre la mesa, los hombros temblando. No quise hacerlo, susurró. No lo quise. Al mismo tiempo, en otra ala, Edward se reunía de nuevo con sus abogados. Los papeles estaban desordenados sobre la mesa, el café frío. Alegaremos colapso psicológico, dijo uno de ellos, golpeando el bolígrafo contra la carpeta. No era usted mismo. Es la única estrategia viable. La mandíbula de Edward se tensó. Háganlo. La puerta se abrió sin previo aviso. El investigador federal entró, seguido por un hombre de abrigo oscuro con una carpeta sellada. Los ojos de Edward se abrieron de par en par. Raymond Hale. Durante un largo momento, suegro y yerno se miraron. El zumbido del aire se detuvo. Raymond colocó la carpeta sobre la mesa y habló en voz baja. Cree que la ley se inclina ante el poder. No lo hace. La justicia no es persuasión, es prueba. Empujó la carpeta hacia adelante. Dentro había copias certificadas de las grabaciones originales, firmadas y selladas por el tribunal. 3 testigos. Un administrador del hospital, un técnico digital, un oficial federal. Cada segundo de esa noche autenticado. Los labios de Edward se entreabrieron, pero no pronunció palabra. Uno de los abogados comenzó a protestar. Su señoría. Los ojos de Raymond no se movieron.
No, su señoría. No hoy. Ah. Se volvió hacia los agentes. Tienen todo lo que necesitan. Luego salió sin decir más. La puerta se cerró con un clic suave. Nadie respiró por un momento. Edward miró la carpeta, su reflejo temblando en la superficie brillante. Las horas pasaron. Cassandra fue conducida por el pasillo con las manos esposadas, el rímel corrido, los pasos inseguros. Edward permanecía solo en su habitación, las manos encadenadas a la mesa metálica. El aire estaba inmóvil. La luz fluorescente zumbaba, parpadeando débilmente. Aún podía oír la voz de Raymond en su cabeza. La justicia no es persuasión, es prueba. Bajó la cabeza, los ojos fijos en el acero pulido frente a él. El reflejo que lo miraba no se parecía en nada al hombre que alguna vez había gobernado un imperio. Se veía vacío, distante, casi borrado. Por primera vez en su vida, Edward Hale no tenía nada que controlar. La luz de la mañana se extendía sobre los escalones de mármol del Tribunal Federal. 2 furgones blindados se detuvieron frente a la puerta principal, rodeados por cámaras parpadeantes y un muro de voces que gritaban. La primera puerta se abrió, y Edward Hale descendió, con las muñecas encadenadas y los ojos ocultos tras el cansancio. Su traje, antes impecable, colgaba suelto, arrugado por los días en custodia. Detrás de él, Cassandra Moore bajó del segundo vehículo, pálida y temblorosa, escoltada por 2 alguaciles federales. El maquillaje corrido dejaba surcos oscuros en su rostro. Todas las cámaras se giraron hacia ellos mientras caminaban, cada paso resonando sobre la piedra como un metrónomo que contaba los segundos hacia el juicio. Dentro del tribunal, el aire era más frío que la mañana exterior. Filas de periodistas llenaban los bancos, con cámaras alineadas como soldados. Familias, activistas y curiosos que habían seguido el caso durante semanas, se sentaban hombro con hombro, esperando. El murmullo de las voces se desvaneció cuando las puertas de la sala se abrieron. Los guardias condujeron a Edward y a Cassandra hasta la mesa de los acusados. No se miraron. Edward fijó la vista al frente. Las manos de Cassandra temblaban al ajustar los pliegues de su uniforme carcelario. Isabella no estaba entre los espectadores. En el Hospital St. Helena permanecía sentada en su cama, una manta pálida sobre el pecho. Sus médicos le habían prohibido viajar tras una repentina caída de la presión arterial la noche anterior. El latido del bebé seguía estable pero frágil. Observaba la audiencia a través del pequeño televisor montado en la pared, con la mano apoyada sobre el vientre. Cada movimiento bajo su palma le recordaba que la vida aún existía, donde la muerte casi había vencido. En el tribunal, la voz del secretario resonó. Caso 427B. Estados Unidos contra Edward Hale y Cassandra Moore. El sonido se extendió por la sala como una campana. Raymond Hale estaba en lo alto del estrado, la toga oscura contrastando con la madera pulida. Su rostro era inescrutable, su postura firme. No miró ni a la izquierda ni a la derecha. Sus ojos permanecieron fijos en el suelo de la sala. Todos, de pie, ordenó el alguacil. La multitud se levantó mientras el juez entraba, y volvió a sentarse cuando él asintió. El zumbido de las cámaras se apagó. El mazo golpeó una vez. La fiscalía fue la primera en levantarse. La abogada federal, una mujer de cabello gris acero, avanzó hacia el centro. Su voz era firme. Este no es un crimen de pasión. Es un crimen de cálculo. Cada segundo fue registrado. Cada decisión fue deliberada. Las luces se atenuaron. Una pantalla grande se encendió. El video comenzó. La sala quedó en silencio mientras se proyectaban las imágenes. Edward con un uniforme de conserje, las tijeras plateadas brillando bajo la luz fluorescente, el tubo de oxígeno cortado, los monitores gritando, las luces rojas de emergencia parpadeando. Por un instante, hasta el aire pareció detenerse. Alguien jadeó. Otra persona se cubrió la boca. La voz de la fiscal cortó el silencio. La ley no se inclina ante el dinero ni el miedo. Responde a la verdad. Cuando las luces volvieron, Edward estaba rígido, la mandíbula apretada. Cassandra bajó la cabeza, con lágrimas temblando en sus pestañas. La fiscalía llamó a su primer testigo. El doctor Ethan Brooks subió al estrado, las manos firmes pese al destello de las cámaras.
Esa noche, comenzó. Encontramos el tubo de oxígeno de la señora Hale cortado. Su pulso era débil. Reconectamos la línea y en minutos el monitor fetal volvió a registrar un latido. Sin esa acción inmediata, ella y su hijo no habrían sobrevivido. La sala permanecía completamente inmóvil. Luego llegó Linda Parker, la enfermera que había sostenido la mano de Isabella en los peores momentos. Su voz se quebró. Casi muere, pero su padre estaba allí. Nunca se fue. El rostro de Raymond Hale seguía sereno, pero sus dedos se tensaron apenas sobre el borde del estrado. La defensa se levantó. El abogado de Edward ajustó sus gemelos, el tono calculado. Mi cliente sufría un severo trastorno mental. Estaba bajo sedantes, abrumado por la presión. Las imágenes no muestran el contexto completo. El señor Hale no tuvo intención de causar daño. Raymond escuchaba con el rostro impasible. La defensa giró hacia la segunda mesa. En cuanto a la señorita Moore, fue manipulada emocionalmente. Actuó bajo coacción. La fiscal pidió la palabra. Permiso para presentar evidencia de refutación. Concedido, dijo Raymond con voz baja. La pantalla volvió a encenderse, esta vez mostrando los mensajes del teléfono de Cassandra. Un texto se amplió para que todos lo vieran. Ha llegado el momento. Otro apareció enseguida. Si ella desaparece, por fin seremos libres. Un murmullo recorrió la sala. Cassandra se cubrió el rostro con las manos. Él me lo dijo. Él me obligó a escribir eso, gritó. Su abogada le apoyó una mano en el hombro, susurrándole algo que ella no escuchó. Edward no se movió. Sus manos estaban tan apretadas que las venas se marcaban contra las esposas. La fiscal volvió al centro de la sala. Su voz tenía un peso que cortaba el aire. Intención, evidencia, consecuencia. Estas no son herramientas de tragedia, son herramientas de elección. Giró hacia el estrado. Su señoría. La fiscalía descansa su caso. Raymond permaneció en silencio por un largo instante. El sonido del papel cesó. Los flashes se detuvieron. Inhaló despacio, levantó la vista y habló con precisión. Este tribunal declara a ambos acusados culpables. Un oleaje de reacciones recorrió la sala. Cassandra soltó un sonido entre un sollozo y un grito. Edward no se movió. Sus ojos siguieron fijos en la mesa frente a él. El mazo golpeó una vez, luego dos, luego tres. El silencio volvió a caer. La voz de Raymond fue serena, medida. Edward Hale, 30 años en prisión federal, sin posibilidad de libertad condicional. Cassandra Moore, 10 años, con posibilidad de libertad condicional después de 5. Cassandra se desplomó en su asiento, los hombros temblando. Un fotógrafo capturó el momento, con lágrimas y rímel corriendo por su rostro. Edward se puso de pie mientras los guardias lo tomaban de los brazos. No opuso resistencia. Los periodistas afuera recibieron la noticia segundos después. Las palabras aparecieron en todas las pantallas. Culpables. Raymond recorrió la sala con la mirada una última vez. Su voz se suavizó, pero sus ojos siguieron fríos. Este tribunal queda levantado. Golpeó el mazo una vez más. El sonido resonó por las paredes de mármol, agudo y definitivo. En su habitación del hospital, Isabella oyó ese golpe a través de los altavoces del televisor. Cerró los ojos, la mano sobre el débil ritmo bajo sus costillas. La ley había hablado. Había pasado una semana desde el veredicto. La ciudad se había calmado. Los titulares se desvanecieron. Los programas de debate encontraron nuevos escándalos y los escalones del tribunal, donde antes brillaban las cámaras, ahora permanecían vacíos bajo la suave luz de la primavera. La tormenta había terminado. En su despacho, Raymond Hale dobló su toga y la colocó de nuevo en su caja de madera. El mazo descansaba a su lado, silencioso. El peso de la justicia ya no presionaba sus manos. Por primera vez en años, el silencio de la habitación le pareció amable. Miró por la ventana hacia la torre distante del hospital. Su reflejo en el vidrio parecía más viejo, pero también más ligero. Tomó su abrigo y salió sin la escolta de secretarios ni cámaras. Caminó como solo un padre caminaría. En el Hospital St. Helena, los pasillos olían a desinfectante y a luz de sol. Las enfermeras lo saludaban suavemente al pasar. Cuando llegó a la habitación 213, se detuvo frente a la puerta. Dentro, Isabella estaba sentada junto a la ventana.
una manta clara sobre el regazo. Su piel seguía frágil, sus movimientos lentos, pero la luz en su rostro estaba viva. Se giró cuando la puerta se abrió. «Papá». Su voz era suave, más un susurro que una palabra. Raymond se detuvo al lado de la cama, la mano aferrada al borde del barandal. Por un momento no pudo hablar. El tribunal, las cámaras, el veredicto, nada de eso existía allí. Extendió la mano y tomó la suya con cuidado, temeroso de romperla, temeroso de que desapareciera como el recuerdo de aquella noche. «Hiciste lo que nadie más pudo», dijo ella. Él negó con la cabeza. «Hice lo que cualquier padre haría». La habitación volvió a quedarse en silencio. Afuera, el jardín se movía con el viento, las hojas susurraban contra el cristal. Una enfermera entró en silencio, sosteniendo un pequeño bulto envuelto en blanco. Isabella sonrió entre lágrimas. «Está despierta», dijo la enfermera suavemente. La niña era diminuta, frágil como una pluma, la piel rosada y nueva. Isabella la tomó en brazos con manos temblorosas. «Está viva», susurró, casi sin creerlo. Raymond se inclinó, los ojos humedecidos. «¿Cómo se llama?» «Hope», respondió Isabella. «Hope Hale». El nombre quedó suspendido en el aire como una oración. La bebé se movió. Sus diminutos dedos se cerraron alrededor del pulgar de su madre. Raymond extendió la mano y tocó la de la niña, apenas rozando su piel. Por un instante, todo el ruido de su vida desapareció. Solo vio dos latidos, uno débil y nuevo, otro firme y curtido, latiendo juntos bajo la misma luz. Más tarde, Isabella dormía, la respiración profunda y serena. Raymond se sentó junto a la ventana, mirando el patio. El jardín volvía a estar lleno de color. Las enfermeras caminaban entre los árboles, sus batas blancas brillaban contra el verde. Los niños del ala pediátrica jugaban con cintas de papel al viento. Las risas subían, delgadas y reales. Cerró los ojos y recordó el sonido del mazo. El eco que antes había sentido como cierre. Ahora sonaba más pequeño, más lejano. La justicia había hablado. Sí, pero sentado allí, junto a su hija y su nieta, comprendió algo distinto. Susurró al aire tranquilo. La justicia no es solo prueba. A veces es amor. Sonrió levemente. La primera sonrisa sincera en años. Días después, el hospital dio de alta a Isabella. Se movía con cuidado, aún débil pero decidida. El primer lugar al que pidió ir fue el jardín. Raymond caminó a su lado, llevando al bebé en brazos. Avanzaron despacio por el sendero, deteniéndose en un banco bajo los árboles florecidos. La luz del sol se filtraba entre las ramas, dejando destellos dorados sobre sus rostros. Isabella lo miró. «Nunca pensé que la paz se sintiera tan silenciosa», dijo. «El silencio es donde comienza la sanación», respondió él. Ella asintió, los ojos brillando. El viento levantó suavemente la manta blanca del bebé, como un soplo de algo sagrado. Un año después, el jardín lucía diferente. Las paredes estaban recién pintadas, y en la entrada se alzaba un arco de piedra grabado en letras doradas. Fundación Esperanza para Mujeres y Niños. Una pequeña multitud se había reunido para la inauguración. No había cámaras esta vez, ni reporteros. Solo personas que habían venido porque creían. Enfermeras, voluntarios y algunas sobrevivientes de batallas silenciosas sostenían flores en las manos. Lirios blancos bordeaban el camino. Isabella estaba en lo alto de los escalones, con Hope en brazos. La niña, ya en edad de caminar, tiraba del lazo que cruzaba la entrada. Su risa hizo sonreír a todos. Raymond estaba junto a ellas. El cabello plateado brillando bajo el sol. Una voluntaria se acercó con unas tijeras. «¿Desea hacer el honor, juez Hale?» Él miró a Isabella y luego a la niña. «No el juez», dijo en voz baja. «Solo su padre». Juntos cortaron la cinta. La multitud aplaudió suavemente. El viento recorrió el jardín, levantando las cintas plateadas atadas a los árboles. Las campanas de la capilla cercana sonaron a lo lejos, mezclándose con el murmullo de las hojas. Isabella se volvió hacia su padre. «Los ayudaremos, papá. A las mujeres que no pueden hablar, a las que aún se esconden». Él asintió. «Ya lo estás haciendo». Ella sonrió.
La justicia me salvó, pero el amor me mantuvo viva. Él no respondió. Solo extendió la mano y la colocó sobre su hombro, con la mirada siguiendo a la niña que corría entre los pétalos del césped. El sol bajaba, tiñendo el cielo de dorado. La gente comenzó a irse, sus voces se desvanecían por el sendero. Isabella se quedó mirando la nueva placa en la pared. Trazó las letras con los dedos. Fundada en memoria de las mujeres que no pudieron hablar. Raymond la observó, los ojos llenos de un orgullo silencioso. «Les diste voz a su silencio», dijo. Ella volvió la mirada, sonriendo. «Tú les diste justicia». Él tomó su mano. El mundo pareció detenerse, como si escuchara. La brisa movió las cintas una vez más, esparciendo la luz por todo el jardín. La risa de Hope sonó otra vez, clara y alta, viajando más allá de los muros de la fundación. Por primera vez en años, todo se sintió en calma. El pasado había hablado. La ley había respondido. Y el mundo, al fin, era lo bastante silencioso para sanar.